La rueda de la vida siempre se está moviendo. La rueda de la vida siempre se está moviendo. Entender que la vida siempre se está moviendo, que la vida es un continuo ciclo de cambios y que estos cambios a veces nos hacen sentir, ¿sí? O que nosotros lo percibimos como estar arriba o estar abajo, estar bien o estar mal. No es más que parte de la ciclicidad natural. Todas las culturas lo han entendido hasta cierto punto, pero en el posmodernismo es muy complejo entender esta realidad porque se nos ha enseñado que tenemos que siempre estar arriba, on the top, ¿sí? Siempre tienes que estar arriba, arriba de salud, arriba de dinero, arriba de relaciones, porque esto está asociado con el triunfo, ¿sí? En nuestra cultura, con el éxito. Y yo creo que tiene un contacto directo con esta idea malsana de los dioses únicamente celestiales que están arriba. Entonces, a nivel simbólico, el estar arriba es estar cerca de lo correcto, de lo divino, de lo celestial. Y estar abajo es estar pagando por algo malo que hiciste, te están castigando, te acercas al mundo de abajo, a lo mundano o incluso a lo infernal, porque algo malo hiciste. Siendo que esto no es cierto. Nosotros simplemente somos proceso cíclico en continuo movimiento, espiral que nunca se abre y que nunca se cierra, espiral continua, espiral continua. El átomo, nuestro sistema solar, nuestras células, cada parte de la más minúscula a la más grande del universo está danzando en la rueda de la vida, ¿sí? Está danzando siempre en la rueda de la vida. Conexión. Estoy hermandada, ¿sí? Al todo. Soy parte de la red de la existencia. Toco y me dejo tocar. Mi fuerza no resiste, no tiene que ver con someter a mis hermanos y hermanas de los diferentes reinos, ¿sí? Mi fuerza radica en entender que soy parte de ese reino, ¿sí? Entonces, es algo muy lindo porque a veces jerárquicamente decimos los seres humanos aquí arriba y luego de pronto ahí van para abajo los demás criaturas, ¿no? Y aquí no, hay un entendimiento del ciclo de la vida de una forma tan bonita en donde ella se compenetra con el todo. ¿Mm? Aparte, también aquí tendríamos que hablar de algo bien interesante. Esta fuerza de los diferentes animalitos, ¿sí? O de los diferentes tótems o los diferentes familiares, que es un término más cercano al paganismo. Familiar, somos familia, familia del gran reino de la vida. Muchas veces la gente habla de los familiares y no sabe ni siquiera de qué está hablando. Dicen, ay, mi mascotita es mi familiar, pero no tienen ni reverenda idea de lo que están diciendo. Un familiar tiene un sentido muy profundo a nivel de, le quisiera llamar, bueno, tiene un nivel como muy ecosustentable, ¿sí? Profundamente espiritual y de una gran carga de humildad, ¿sí? Y de aceptación de lo que es y de lo que no es. Un familiar que es, bueno, pues es un hermano, hermana, familia, o incluso un familiar mayor, ¿sí? Un ancient, un antiguo, ¿sí? De la gran familia de la vida. Familiar es familia, somos parte de las mismas raíces y tú y yo tenemos el mismo origen. Para que alguien sea tu familia tienen que tener orígenes en común, ¿sí? Un familiar del reino animal es alguien que reconoces que tiene raíces vitales hermandadas a la tuya o incluso es tu ancestro. ¿Mm? Entonces, cuando yo puedo reconocer un gato en un perro, en un cuervo, un familiar,
no tiene que ver con que, ay, sí, me siento muy fluffy bunny porque tengo mi familiar y tengo un montón de gatos en mi casa, ¿sí? Tiene que ver con un reconocimiento muy fuerte de que ya no estás en una escala jerarquizada de la vida y has entendido que todos y todas son hermanos y hermanas, o incluso que algunos seres animales que dentro del patriarcado se consideran bajos, malignos, sucios, poco agradables, son mucho más sabios, evolucionados y poderosos que nosotros, ¿sí? Entonces hay un sentido de humildad en el reconocimiento de familiar, de lo que es un familiar. Entonces no nos confundamos, ¿sí? Eh, nosotros en la carta de la fuerza entendemos que la fuerza verdadera no consiste en el sometimiento violento. La fuerza no es someter, la fuerza no es destruir, la forma no es imponerse. A mí aquí me gustaría integrar, esto es cosecha personal y siéntase libres de no tomarlo o no, de tomarlo o no. Creo que el patriarcado nos ha enseñado principalmente el poder sobre, ¿sí? El poder sobre consiste en creer que tenemos que imponer nuestra voluntad, nuestras necesidades, nuestra fuerza a las otras criaturas o a las demás sociedades, culturas, etc, etc, etc. Y esta carta nos enseña que el poder no es sobre, ¿sí? El poder es con, ¿sí? Es algo hermoso. El poder con los demás, ¿sí? Imagínate que tú entras a un grupo X, ¿sí? Y vas tú a tratar de imponer tus poderes, tu autoridad, tus conocimientos. Puede que pase, puede que funcione, pero no creo que sea muy nutricio y muy enriquecedor a largo plazo. En cambio, si tú vas a un grupo y aportas el poder con, ¿sí? Es decir, te haces círculo y cada quien, ¿sí? Aporta lo que pueda aportar, sus fortalezas, se coadyuvan debilidades y se entiende todo esto a nivel mucho más hermandado con, ¿sí? Se adquiere mucha fuerza. Esto yo lo veo, por ejemplo, desde los lugares más espirituales hasta los lugares más mundanos. Vamos a hablar de la psicología organizacional. Si yo tengo un líder, vamos a decir, un jefe de planta que es impositivo y siempre utiliza el poder sobre, es decir, lo haces porque yo digo, lo haces porque es lo correcto, porque yo considero que esto se tiene que hacer o esto no se tiene que hacer, tú te callas y no opinas, bla, bla, bla. Es muy probable que su equipo de trabajo vaya a empezar a tener tensión laboral, empezar a afectarse, crear conflictos o incluso empezar a irse, ¿sí? A tener que ser cambiado el personal. Y esto lo vemos muy evidentemente cuando llega un liderazgo, ¿sí? Que utiliza más el poder con, les pregunta, los integra, les apoya,